Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar las 5 fórmulas para poder calcular diferentes elementos de un polígono. A ver, primer dato que tenemos que saber en todo ejercicio o en todo polígono es n. Y pregunta, ¿qué cosa significa n? N significa, ¿qué cosa? Muy bien, el número de lados del polígono. Entonces, profesor, el primer fórmula, ¿qué cosa va a ser? O la primera propiedad fórmula, dice suma de medidas de ángulos interiores. Profesor, ¿eso lo puedo abreviar? Sí, de esta forma. Suma, S de suma, M de medidas, la gráfica de angulares y la I. Es igual a ¿quién? Va a ser igual a 180 por n menos 2. Suma de medida de ángulos interiores es igual a 180 por n menos 2. Profesor, ¿puedo calcular la medida de un solo ángulo interior? Sí. ¿Cómo sería? Medida de un ángulo interior va a ser igual a ¿quién? Lo mismo sería 180 por n menos 2 sobre ¿cuánto? Muy bien, sobre n. Sobre n. Suma de medidas de ángulos exteriores. Profesor, la suma de medidas de ángulos exteriores es igual. ¿Cuánto? Siempre va a ser igual a ¿cuánto? A 360. En todos los polígonos siempre va a ser 360. Profesor, ¿yo puedo calcular la medida de un ángulo exterior? Sí. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a 360. ¿Entre cuánto? Entre n. Y por último puedo calcular las totales de diagonales que tiene el polígono. Profesor, diagonal total va a ser igual a ¿quién? A n por n menos 3 sobre ¿cuánto? Muy bien, sobre 2. Y listo. Esas serían mis 5 fórmulas. La primera fórmula, suma de medidas de ángulos interiores. La segunda fórmula, medida de un solo ángulo interior. La tercera fórmula, suma de medida de ángulo exterior. Medidas de ángulos exteriores. Y la cuarta fórmula es medida de un ángulo exterior. Y la quinta fórmula es número total de diagonales. Aquí les traigo un ejemplo que me dice: profesor, esta es una gráfica de un pentágono. Profesor, este pentágono, n, ¿cuánto vale? Muy bien, 5. N vale 5. Muy bien. Ahora, profesor, primero calculemos la primera fórmula. ¿Qué nos dice? ¿Puedo calcular la suma de medidas de los ángulos internos? Sí, va a ser igual a ¿quién? A 180 por n. En vez de n pongo 5 menos 2. ¿Y eso es igual a cuánto? A 180 por 3. ¿Y eso cuánto sería? Muy bien. ¿Cuánto? 540. Muy bien. Siguiente ejercicio. ¿Qué me dice? Medidas de un ángulo interior. Yo solo puedo calcular la segunda fórmula. La medida de un solo ángulo interior. ¿A qué es igual? Profesor, es igual a 180 por n. ¿N cuánto vale? 5 menos 2. ¿Entre cuánto? Entre n. Entre 5. ¿Y eso es igual a cuánto? A 180 por 5 menos 2, 3. Sobre 5. ¿Y es igual a cuánto? Profesor, saquemos quinta. Quinta 1. Quinta de 180. ¿Cuánto? 30 y 36. Y 36 por 3, ¿cuánto es? 108. Muy bien, 108 graditos. Segunda fórmula.
3. ¿Qué nos dice? Suma de medidas del ángulo exterior. La suma de medidas del ángulo exterior en todo polígono, en pentágono, cuadrado, hexágono, octágono, siempre va a ser ¿cuánto? 360. Cuarta, medida de un solo ángulo exterior. Voy a calcular la medida de un ángulo exterior. ¿A qué va a ser igual? A 360. ¿Entre cuánto? Entre n. O sea, profesor, n vale 5. ¿Y cuánto nos sale eso? 72 graditos. Y quinto, número total de diagonales. Profesor, total de diagonales, que sería igual a n. En este caso n vale 5 por 5 menos 3. ¿Sobre cuánto? Sobre 2. Profesor, entonces sería 5 por 2 entre 2. O sea, profesor, me sale 5 diagonales. O sea, el pentágono tiene ¿cuántos diagonales? 1, 2, 3, 4 y 5. 5 diagonales. Y eso sería todo.